Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Recientemente el Banco Central de Bolivia anunció que se libera el uso de criptomonedas en Bolivia, anulando una resolución anterior que las prohibía. Vamos a conversar con Salomón Eid, quien es presidente de ACEP, la Asociación de Emprendedores de Bolivia, que aglutina a las startups, a los emprendimientos digitales. Además es abogado, catedrático, practica el derecho en el área tecnológica, así que tiene todas las calificaciones para poder explicarnos las dudas sobre este tema. Gracias, Salomón, por aceptar nuestra invitación. No, un gusto, Oscar. Gracias por estar con usted. Bueno, en esta tu doble condición de líder del sector de los emprendedores digitales y además profesional y catedrático del derecho, bueno, ¿qué implica esta liberación mediante la derogación de la resolución del Banco Central que prohibía antes el uso de las criptomonedas? Muchas cosas interesantes en el sentido de que creo que el Banco Central tuvo un acierto muy poderoso al desregular o al permitir, perdón, nuevamente el uso de criptoactivos en general mediante una sola línea simple, ¿no? De ahora en adelante ya no está prohibido. Entonces eso abre un universo de posibilidades, tanto si vos lo ves en un rol individual como también para las empresas que podrían proveer ese tipo de servicios, ¿no? Como contexto, y seguro saben, estaba prohibido en Bolivia el uso de criptoactivos desde el 2014. De hecho, la primera instancia, la prohibición era específica con criptomonedas, ¿no? Y como el entendimiento sobre este tipo de activos ha ido evolucionando, el Banco Central en el 2020 expandió esa prohibición a que en el ámbito de las entidades reguladas en el sistema de pagos nacional no se puedan usar criptoactivos, criptomonedas, no se puedan transaccionar con relación a eso, asociar instrumentos electrónicos de pago a ese tipo de transacciones o activos. Entonces, desde el 2014 para adelante y pasando ahora con una nueva fase, yo creo que se abren muchas oportunidades, ¿no? Tan infinitas como te puedas pensar. Ahora que estaba conversando con la gente, todo el mundo estaba en un ánimo de comenzar a entenderlo, porque antes, siendo ilegal, no se animaba, ¿no? Era lo que le causaba preocupación. Entonces creo que ahora que es permitido, la gente lo va a poder adoptar de una manera mucho más segura, se va a poder informar sobre eso, va a poder transaccionar mediante medios oficiales o legales de pago, como los que son los que administran las entidades bancarias. Entonces, como te digo, a mí me tiene bastante emocionado y creo que es algo que se puede conversar bastante. Bueno, hablabas que se abren muchas oportunidades. No sé si nos pudieras dar ejemplo de alguna de ellas para ilustrar un poco qué usos y qué beneficios podría tener ya en el campo concreto. Sí, totalmente. Yo lo veo en tres sentidos principalmente. Uno, que es el ángulo, digamos, un poco más obvio, que es usar criptomonedas para realizar transacciones, ¿no? En la primera fase de la historia de las criptomonedas, esto era un poco, no era tanto el caso, porque como ustedes saben, el Bitcoin tenía una característica que era muy volátil, ¿no? El precio con relación al dólar subía y bajaba bastante, ¿no? Dependiendo de miles de factores y varias circunstancias distintas. Entonces eso hacía que sea bien difícil poder transaccionar y usarlo como una moneda. De ahí, para solucionar ese problema, desde el 2019 más o menos en adelante se crearon lo que se llaman stablecoins, que son monedas, son criptomonedas con un valor asociado, en este caso, al dólar, el USDT. Entonces, cuando vos compras un USDT, que es una cripto, básicamente estás comprando el valor de $1 y siempre se va a mantener ese valor. Y ahí sí se puede usar este tipo de criptomonedas para hacer transacciones, ¿no? No sé si sea el caso más común en Bolivia, pero existe la posibilidad. Lo segundo es que vas a poder usar los criptoactivos, pienso yo, como una manera de mantenimiento de valor, por ejemplo, para tus ahorros, ¿no? Es decir, si vos considerás que una moneda es más volátil o menos volátil que la otra, o que tu moneda local es más o menos volátil que la otra, decís, no, que yo prefiero algo más estable y lo uso como un mantenimiento de valor. Y en un tercer caso, como inversión, ¿no? Como te mencionaba, estos tipos de activos tienen también, principalmente el Bitcoin, un carácter especulativo, es decir, como varía tanto en términos de precio del dólar, la gente puede invertir en eso y ver si gana algo en el camino. Entonces, por ahí esas son las tres, digamos, facetas más obvias o más inmediatas. De ahí la cuarta, que también me parece más interesante, es usar criptoactivos como, digamos, una característica que tienen muy interesante es que son software, ¿no? Está basado en una red de software. Los criptoactivos en sí, digamos, funcionan y se pueden programar como software. Entonces ahí abre posibilidades de que puedas usar, por ejemplo, contratos inteligentes, que son contratos que, dadas ciertas circunstancias, ejecutan ciertas acciones.
Por decirte, si yo y vos hacemos una transacción para importar vehículos, si la aduana contara con un detector que diga el contrato que el vehículo pasó de mis manos a las tuyas, automáticamente desembolso el dinero a tu cuenta, ¿no? Entonces vas quitando un montón de burocracias que hay entre medio, vas automatizando las cosas y eso se logra en gran medida posiblemente con contratos inteligentes, ¿no? Y los contratos inteligentes se pueden programar en blockchain, que es la base, y lo podemos charlar un poco más adelante, sobre la cual funcionan los criptoactivos. Entonces, como te digo, creo que esas 4 son las principales, pero seguramente hay muchas más. Y como presidente de ACEP y estar siendo uno de los líderes de todo el ecosistema emprendedor en Bolivia, ¿cómo ayudará esto al desarrollo de los emprendimientos digitales? Yo creo que hay un ángulo inicial bien interesante, que es que cuando vos abrís o permitís una actividad, se crean generalmente mercados para esas actividades, ¿no? Como antes estaba prohibido, por ejemplo, ningún emprendedor podía legalmente abrir una empresa que dé servicios o que venda activos relacionados a criptoactivos. Entonces, ahí creo que tenemos que hacer, digamos, una actualización como país, porque otros países han estado desarrollando know-how sobre esto, han estado experimentando con modelos de negocio sobre esto, y Bolivia no era el caso, ¿no? Y te digo, otros países tan cercanos como Brasil, como Argentina, como Chile, etcétera. No es una cosa que está reservada para Europa o Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque resuelve problemas que son propios de Latinoamérica, ¿no? En el caso de Argentina, la inflación o las restricciones de sacar y ingresar dinero al país. Entonces, se abre para mí parecer un sector de la economía que podría ser interesante, donde podrían haber muchas innovaciones que resuelvan problemas específicos de Bolivia o de Latinoamérica. Entonces, esa es la punta de lo que se podría hacer. Otra cosa es que cuando ya vos tenés ese tipo de soluciones que funcionan de una manera legal en tu país, podés apoyarte en eso, como por ejemplo, en vez de comprar datos en la nube mediante tu tarjeta de crédito, lo puedes hacer a través de una plataforma que usa cripto para eso, ¿no? O en vez de enviar dinero al exterior con un medio bancario como siempre se ha hecho tradicionalmente, puedes usar cripto para enviar dinero afuera. O cosas del estilo, ¿no? Entonces yo creo que va a dinamizar mucho cómo se hacen las cosas. Y obviamente quien me escucha va a tener un poco de escepticismo sobre lo que digo, y lo digo en contexto de que esto va a tardar un tiempo, ¿no? No es que hoy se permite y en 2 meses las cosas van a estar más o menos armadas. Hay un camino por recorrer, pero hablando en términos de posibilidades, por ahí la veo un poco. Mencionabas a países vecinos, como por ejemplo la Argentina, bueno, está el Brasil, Perú, Chile, Paraguay. En esta realidad más cercana a nosotros, ¿cuál ha sido la experiencia que ha habido tanto en el marco normativo del uso de los criptoactivos y también en el desarrollo de economía alrededor de ellos? Sí, por ejemplo, el caso de Brasil es bien interesante porque en Brasil está permitido su uso hace mucho tiempo. De hecho, hay grandes empresas que se dedican a este sector, principalmente lo que se llaman exchanges, ¿no? Que es una plataforma que funciona como un medio de intercambio confiable si vos querés vender o comprar cripto. Entonces, dan ese tipo de servicio. Ellos te dan, digamos, un esquema de seguridad y la facilidad de hacerlo muy rápidamente y a bajo costo. Y ese tipo de empresas han crecido mucho. Hay empresas grandes de exchanges en Brasil, hay bastantes, en México también ha sido el caso. Entonces, creo que la regulación, digamos, amigable, o la perspectiva del gobierno que han tenido hacia ese tipo de actividades amigables ha ayudado a que ese tipo de negocios se desarrollen, ¿no? Y de ahí hay otros tipos, ¿no? Como te decía, esto de poder respaldar contratos digitalmente a través de usar la red de Bitcoin o de criptoactivos o criptomonedas en general. También existen negocios de ese tipo. Entonces, creo que Brasil está muy en la delantera. Creo que Brasil tiene una característica que por ahí no tiene el resto de Latinoamérica, que es que su banco central es muy sofisticado. Existen personas ahí trabajando que saben mucho de finanzas en general, de tecnología, de cómo se prestan servicios financieros. Un ejemplo capaz más cercano a Bolivia es que el método que ellos usan de pago de QR, que se llama PIX, es monstruoso. O sea, tiene trillones en transacciones, ¿no? De reales. Entonces, creo que ellos ahí van a estar, digamos, siempre a la vanguardia. Y es algo a referenciar. Frente a este, no sé si llamar nuevo mundo de posibilidades que se abren, también, ¿qué cuidados hay que tener para no caer en fraude Uh -huh. o no arriesgar demasiado? También ha habido plataformas muy grandes que creo hace un año, una de las más grandes
del mundo quebró, incluso sus principales responsables han sido procesados en los Estados Unidos. Exacto. ¿Qué recomendaciones le darías para quienes nos ven? Sí, lo primero que hay que considerar, y es un ángulo positivo de que se haya permitido, es que, digamos, cuando vos prohibís algo, un efecto inmediato casi de lo que prohibís es que se crea un mercado negro, ¿cierto? Entonces, al tener, digamos, un mercado negro, por ejemplo, en este caso de criptoactivos, pero podría ser de alcohol, de tabaco, de drogas, de lo que sea, el Estado no tiene la posibilidad de intervenir de la misma manera que podría, positivamente hablando, ¿no? No solo de incautar o fiscalizar o prohibir, sino de influenciar para que esas cosas sucedan de una manera controlada y con estándares de seguridad y con protecciones para las personas que podrían ser más vulnerables en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, creo que con lo que ha sucedido, los reguladores en adelante van a sacar un conjunto de van a ajustar las normativas, creo yo, que tienen para ir cubriendo cómo se deberían ofertar estas cosas, qué tipo de productos deberían tener unas consideraciones extras. Por ejemplo, si vos querés comprar algo que sea basado en blockchain y sea más similar a títulos valores, deberías lógicamente tener las mismas protecciones que la ley de mercado de valores otorga para títulos de valores normales, ¿no? Entonces, esa es la primera consideración, digamos, general sobre lo que me decís. Lo segundo es que creo que la gente tiene que usar mucho sentido común en el contexto de que si algo es muy bueno para ser verdad, probablemente sea muy bueno para ser verdad, ¿no? Una de las preocupaciones que tenía el Banco Central con el uso de criptoactivos en Bolivia, y lo mencionaba específicamente sus justificaciones en la normativa, era que era muy susceptible a ser usado como medio para una estafa. Pero es un medio al fin, como podría haber un medio de que la gente se estafaba con terreno. La diferencia principal es que cuando no es algo tangible y no lo puedes tocar, no lo puedes ver, es mucho más propenso a que la gente lo crea, ¿no? Entonces, usar sentido común es muy necesario en eso, ser cauto, ser reservado al principio hasta conocerlo, y de ahí educarse, porque así como uno podría educarse para pasar a invertir en la bolsa de valores, por ejemplo, hay un proceso, ¿no? No invertís el día 2, seguramente te informás en internet, charlas con personas que ya lo hayan realizado, recurrís a expertos o profesionales que tengan validación, digamos, en ese tipo de cosas, y recién vas invirtiendo o enganchándote un poco en cómo hacer transacciones, en este caso con criptoactivos. Entonces, para mí esas tres son las claves, ¿no? Y siempre tratando de hacerlo de empresas o proveedores que estén legalmente establecidos. A veces es un poco difícil de determinar cuál sí, cuál no, pero yo creo que se va a ir notando cada vez más cuáles son los proveedores que son más usados en el mercado, los que usan tus amigos, los que usan tu familia, etc. Entonces es un camino. Creo que voy a condicionar todas las cosas que diga, que hay un camino que recorrer, pero así lo veo en general. Has mencionado varias veces el término blockchain y esta tecnología que entiendo que fue desarrollada para el Bitcoin inicialmente, hoy se la menciona mucho con distintos ámbitos de aplicación, pero como una gran garantía de confiabilidad, porque prácticamente no podría ser distorsionada o desvirtuada. ¿Cómo ves el panorama que ofrece la tecnología blockchain tanto para el desarrollo de negocios con criptoactivos como para distintas aplicaciones en la gestión empresarial? Sí, ahí creo que, digamos, para dar un poco de contexto a quien nos está escuchando, blockchain es el sistema sobre el cual se transacciona con criptoactivos, ¿no? Entonces, si cuando uno habla de criptoactivos, criptomonedas, tiene que considerar que hay dos tecnologías principalmente de que uno está hablando, ¿no? Una es la blockchain, que en esencia es un sistema de registro descentralizado. Si ustedes o vos te pones a pensar, Oscar, en, por ejemplo, sistemas centralizados, tenemos derechos reales, ¿no? Hay una entidad específicamente del gobierno que se encarga de decirnos quién es dueño de tal inmueble, la información tributaria que podía sacar en base al valor catastral, cuándo ha habido o no ha habido transferencias, todo eso está concentrado en una entidad. Entonces, lo que predica más o menos esta tecnología es que hay un sistema descentralizado de registro, es decir, que el sistema esté controlado por los participantes del sistema y no una entidad única. Y eso trae un montón de ventajas. Una de ellas es que tiene unas características de seguridad mucho más altas. O digamos, en teoría más altas. ¿Por qué digo en teoría? Porque una vulnerabilidad que tiene un sistema centralizado es que si alguien hackea, por ejemplo, uso de vuelta derechos reales, hay una sola entidad y todo está concentrado ahí, puede acceder a todo al mismo tiempo y vulnerarlo. Eso no pasa con el blockchain, ¿no? El blockchain está distribuido, perdón,
todos los participantes del blockchain tienen una copia de todo el sistema. Entonces, si alguien quiere cambiar, digamos, lo que está escrito en el sistema, es muy poco probable porque tendría que cambiar todas las copias de todo el sistema al mismo tiempo y recién así se podría un poco vulnerar y eso es, en términos prácticos, imposible, ¿no? Entonces, creo que esa característica de seguridad, por ejemplo, podría usarse para cualquier tipo de transacción. Lo que vos querrás documentar. Si querés documentar registro de propiedad, puede ser registros de propiedad de vehículos, de inmuebles, de operaciones de comercio exterior, de transacciones de títulos de valores, los usos de caso para empresas o de negocio creo que son infinitos. Todo lo que te pongas a pensar que requiere un registro probablemente pueda ser realizado de manera más eficiente y más segura en el blockchain. Lo segundo es que si vos llevas, digamos, esta característica de registro centralizado basado en papel o capaz, digamos, en formato digital pero muy básico y le subís un nivel para que sea mucho más interesante, en esencia también eso es el blockchain porque vos puedes configurar el software para que haga lo que vos querrás. El software puede servir para representar propiedad, para representar traspaso de propiedad, para representar digamos, una característica artística, si querés, como mucho pasaba hace un par de años que se hablaba de NFTs, donde se creaba arte digital y el arte digital estaba representado dentro del blockchain y su propiedad también estaba reflejada dentro del blockchain. Entonces, los usos comerciales creo que son varios y es una parte muy interesante de todo lo que pasa. Principalmente si a la gente le interesa, el blockchain de Bitcoin no es tan interesante a mi parecer en usos comerciales, pero sí denle una buscada al Ethereum. Ethereum es un blockchain separado con su propia criptomoneda que fue creado para tener usos comerciales desde el inicio, no como blockchain que fue de cripto, perdón, de Bitcoin, diré que fue creado para que sea exclusivo del Bitcoin y después le encontraron otras funcionalidades. Este fue creado de cero para tener propósitos comerciales y es un caso muy interesante de cómo podría ser eso en términos de tecnología y en términos de uso comercial. Y para ir cerrando esta conversación, ¿qué le sugerirías a alguien que quiere ingresar a tener unas primeras experiencias, por así decir, con criptoactivos? Primero que lo hagan, creo que digamos hay que animarse a entender estas nuevas cosas porque tienen usos prácticos muy reales, ¿no? Por ejemplo, ahora en Bolivia, si vos quisieras, si vos te pones a pensar, perdón, en las limitaciones que hay para comprar con tarjeta de crédito en el exterior, por ahí no sería el caso con el uso de criptoactivos, ¿no? Es decir, si alguien te vende criptoactivos y vos lográs tener eso, puedes comprar lo que sea sin límites mensuales, sin límites por transacción, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ese es un solo ejemplo del por qué yo creo que la gente debería hacerlo, pero también porque creo que va a ser mucho más parte del cotidiano de la sociedad boliviana en adelante. Dadas las circunstancias macroeconómicas en Bolivia, dadas las circunstancias y limitaciones del sistema de pago, de las posibilidades de pagar o hacer transferencias al exterior para pagar cosas de importación, etcétera, proveedores del exterior, creo que esta va a ser una alternativa bastante viable y que vamos a ir viendo cómo funciona. Y si tenés una empresa, creo que es muy necesario que lo entendás, por lo menos un nivel básico para que quien te asesore vos lo podás entender. Y a nivel personal, porque te ayuda a controlar digamos, a darle una mejora a tu manejo de finanzas personales, ¿no? Va a ser mucho más cotidiano. Como así fue el caso de, por ejemplo, Argentina, en las circunstancias que tuvo Argentina, como así fue el caso, por ahí Brasil no comparte esas circunstancias, pero sí hay personas que usan para su día a día, o para algunos casos específicos, perdón, cripto, ¿no? Entonces, mi sugerencia es que lo hagan de manera informada y que lo hagan de una manera en que vayan entendiendo primero y después viendo cómo se involucran. Salomón, te agradezco muchísimo, realmente muy interesante, creo que ha sido una conversación muy ilustrativa y felicidades como siempre por la gestión ahí con ASEP y toda la promoción del ecosistema emprendedor en el país. Claro que sí, no, gracias a vos, Oscar, un gusto y siempre para charlar. Gracias.